daquela serra e meu bem, no alto daquela serra e meu bem, tem meu pai castanheiro, tem meu pai castanheiro, que da castanha se maio e meu bem, que da castanha se maio e meu bem, cravos roxos em janeiro, cravos roxos em janeiro. Sí, es una cosa absolutamente impresionante porque nuestro primero es un valle cerrado, es un valle como aislado, es como un Edén fuera de la historia, fuera del tiempo. Cualquier lugar puede ser centro del mundo, también lo que Mircea Eliade reconocía como centro del mundo o espacio fundacional. Esto es así para la persona que vive en equilibrio, que vive en armonía, que ama la naturaleza y sobre todo que sabe contemplarla. Y bajo este punto de vista, cualquiera de estos territorios puede ser un centro del mundo. No deberíamos olvidar nunca, viendo este territorio y esta zona, que el hombre ha sido capaz de unir el agua, la tierra y el metal. El agua, los dos ríos, la tierra, los puentes y la agricultura y el paisaje, y el metal, el ferrocarril. La vía como un monumento nacional, porque eso es verdad, es que eso es un monumento y la gente lo que puede trabajar ahí para hacerla, porque eso no se hace así como así. Hoy hay maquinarias y cosas, pero todo a mano, a barrenar a mano, uno aguantar la barrera y otro porrear, y todo ha sido así. O sea que esto no es una obra que duró pues 10 años, que fue lo que duró la vía esta. Claro, y la vía muy bonita es. Yo que venga, gente que venga y conozca esto. Pues estas líneas de ferrocarril en el siglo XXI hay que mirarlas como un patrimonio. Es una herencia de una construcción histórica y así se ha revelado para la población local y para la población foránea, porque una vez que ha perdido el uso de tránsito ferroviario, pues nos ha dejado ahí unas construcciones que fueron modélicas y fueron titánicas, algunas de ellas en la época en la que se construyeron, y por tanto son un ejemplo en una época y en un momento de la historia de España. Realmente la intervención humana fue enorme. Lo que pasa es que con el paso del tiempo la naturaleza hace también su trabajo e intenta rescatar ese espacio y recuperarlo para sí misma. Y ahora lo que encontramos pues, es una combinación que efectivamente de naturaleza y intervención humana, que si tú lo miras ahora mismo pues parece todo integrado, es todo un conjunto.
En esa época realmente era una cosa, pues realmente pues, una intervención demasiado agresiva, vista desde nuestra perspectiva actual. Pero realmente ahora el conjunto que percibes es que estás en plena naturaleza. La línea del ferrocarril La Fregeneda está declarada bien de interés cultural, tiene 78 kilómetros de longitud, desde la Fuente de San Esteban hasta Barca de Alba, existen 9 estaciones, 13 puentes y 20 túneles. Un elemento que sea bien de interés cultural de estas características y de esta magnitud, yo no tengo conocimiento que exista ninguno en España. Es espectacular el trazado del ferrocarril a partir de Hinojosa, pasando porque ya ahí empieza el declive, entonces hay un desnivel de, no recuerdo ahora cuántos metros, desde Hinojosa hasta el lecho del río, porque acaba cruzando el Águeda al lado del Duero. Evidentemente, desde el punto de vista de ingeniería, es una obra totalmente singular y totalmente faraónica, si habría que calificarla de alguna forma, teniendo por cuenta la situación geográfica en la que está y teniendo por cuenta la época en la que se hizo, con los medios que había en aquella época, tanto disponibles desde el punto de vista económico, como materiales, como humanos. Entonces la idea pues era buena, era hacer llevar digamos, una vía de expansión económica que atravesara toda aquella zona, desde Salamanca a Oporto, a las Arribes, pasando por las Arribes y traspasando el Duero y llegando a Oporto. Entonces la idea era esa. Yo recuerdo como anécdota de pequeño, los primeros años que estuve allí en la escuela, que el maestro en primavera solía llevarnos de excursión a merendar a la estación. Para nosotros eso era, pues yo qué sé, como ir ahora a Madrid al Teatro Real, ¿no? Pero en aquella época, en la vida cotidiana de los niños, de la gente, ir a la estación de paseo, ir en burro, porque los vehículos tampoco se prodigaban mucho, marcaba constantemente la vida de la gente. Y la riqueza, trabajaban ahí 20 o 30 personas, insisto, en la estación, pero también en el puesto de la comandancia de la Guardia Civil que había, y era una segunda localidad para La Fregeneda.
El tren de la Fregeneda fue un sueño incumplido. Echó a andar en el segundo tercio del siglo XIX. El primer viaje tuvo lugar un 8 de diciembre de 1887. La intención, unir a España con Portugal, a través del ferrocarril. Fue una empresa titánica que no llegó a los 100 años de vida. En 1985 dejó de funcionar, pero quedó el trazado, la vía, los recuerdos y un paisaje que merece volver a la vida, al menos en esos 17 últimos kilómetros como senda paseable. Uno de los viajes que hice de niño, pues prácticamente tengo un vago recuerdo, pero el que sí que recuerdo bien fue el último viaje que hizo este tren, el 31, me parece que fue el 31 de diciembre de 1984, porque el 1 de enero del 85 se cerró. Y hombre, ese viaje, pues vuelvo a repetir, es de recuerdo, de nostalgia, de decir esto ya no lo vamos a volver a ver más, pues esa es la sensación que se sentía en ese viaje, pero por supuesto disfrutando como nunca, como de los paisajes tan maravillosos, ya digo, que tenemos en esa zona. Fue un viaje más o menos como engañado a la gente, porque aunque sí decían que iban a cerrar, nadie se lo creía hasta que en realidad pasó. Entonces, no sé, la gente iba contenta, pero con un poquito de miedo de que en realidad se fuera a cerrar. Pues para mí comunicar el cielo de la vía fue una noticia lamentable. Muchas veces, no sé, quien toma estas decisiones, pues opta por lo más fácil. Y lo más fácil es cerrar. Y lo más difícil es poner remedio a que no dar lugar a ese cierre, pues yo qué sé, mejorando la vía, haciendo otras combinaciones, otras frecuencias más apetecibles, pero no, se optó porque decía que era deficitaria. Llena de penas, me acuesto. Y con más penas me levanto. En mi pecho ya se quedó en mi pecho. Bueno, pues el cierre de línea, soy maquinista, me llamo Manuel Arregui Mateos, y el cierre de línea, en fin, me parece que es un poquillo de escarnio social, debido a que dejan incomunicadas a muchas familias que si habitualmente no pueden subir al tren, en su día sí que lo hacen. Por consiguiente, y pienso de que tan pocos kilómetros, tampoco creo que sea un gasto superfluo cuando había que tomar otras medidas, que ahí es donde se van los millones.
experiencia absurda. Primero, aquello se hizo para revitalizar la zona, no se consiguió. La zona al cabo del tiempo sigue igual que estaba. Aquella cosa tenía, o sea, se puso una gran esperanza en aquello, se invirtió mucho capital, portugués, francés y español, se invirtieron muchas horas de trabajo, perdieron la vida muchos hombres, no hubo ningún paraíso, diríamos, de pronto que viene el maná, no. Extiendo mi manta en el suelo, extiendo mi manta y me dejo adormecer. Si yo supiera, si supiera que muriendo tú me habrías de llorar. Algo también sentí cuando vi la zona que recorría el tren de la Fregeneda, que yo ya lo conocí con sus estaciones abandonadas, totalmente con esa sensación de ruina, que yo tiendo a ver como algo fértil, con esperanza, ¿no? Yo hablo de las ruinas fértiles, tanto en arqueología como en arquitectura, porque siempre piensas que detrás de eso puede haber solución, puede haber proyecto. Por eso me alegra que ahora el tren de la Fregeneda no exista, pero ha dejado su huella, ¿no? Ha dejado esa vía, ha dejado ese camino y también la ha dejado cerca del río. El río es otro territorio, es otro gran símbolo. Me dejarían matar. De hecho, una de las cosas más impresionantes que puede uno percibir es desde la Fuente San Esteban, uno va viajando adentrándose, buscando la frontera, y si vas por la vía, ves el bosque hueco de encinas, después ves la zona abrupta de las Arribes, y tú, sumergido en un vehículo que te lleva, digamos, por el camino, que no tienes que andar pendiente de caminar, que el camino te lleva, realmente estás sumergido en la naturaleza y realmente es un viaje apasionante. Cirandeiro vai à reira, quero te ver passear, quero ver o teu motinho, quero ver o teu trajar. El origen del proyecto surge precisamente cuando hay toda esa vorágine de construcción de los ferrocarriles en España a partir de 1855 con la Ley General de Ferrocarriles, y en las Cortes Generales hay un movimiento desde Salamanca que no quieren quedarse fuera de la modernización de las infraestructuras ferroviarias. Sin embargo, los diputados a Cortes salmantinos lo que pedían era una conexión con Portugal para sacar por el Atlántico las mercancías. Por tanto, ahí se une esa vocación fronteriza salmantina con los intereses portugueses.
fue galante, fue diputado por Vitigudino, estuvo, creo recordar, en 4 legislaturas. Este era un defensor acérrimo de su tierra, luchó todo lo que había luchado legislativamente, pues para que el Congreso aprobara las leyes necesarias para que el ferrocarril arrancara y para que el ferrocarril pudiera ser una realidad. Ricardo Pinto da Costa fue director general de obras del Ministerio de Obras Públicas de Portugal y en un momento dado le mandan de representante del sindicato de banqueros de Oporto, que es quien se hace cargo de la financiación de las líneas del ferrocarril llamada de Salamanca a la frontera portuguesa. Yo creo que estábamos entre unos personajes de su época, ¿no? Entonces ellos supieron leer que el desarrollo de los territorios pasaba por la llegada del ferrocarril. La línea fue pagada por los capitalistas portugueses y realmente hubo una inversión enorme por parte de empresarios portugueses. Los beneficiados iban a ser realmente los portugueses en el sentido de que tenían un camino cercano hacia la meseta, hacia Europa, pero los castellanos castellano-leoneses teníamos un camino también abierto hacia el mar. Realmente incluso creo que está en los textos de la ingeniería del ferrocarril, ¿no? Porque en su momento fue muy original, incluso creo que se llegaron a hacer como experimentos de formas de trabajo y de formas de construcción, porque realmente se necesitó una especie de innovación para hacer aquella, me parece que son 15 o 20 túneles los que hay en un espacio realmente pequeño, de pocos kilómetros, ¿no? Se lo encarga a prestigiosos ingenieros que toman ideas constructivas de Eiffel. Eiffel no llega a estar en Salamanca, pero Eiffel crea una escuela de tipo ingenieril a la hora de utilizar diferentes sistemas constructivos del hierro. Ferrocarril, en esos últimos 17 kilómetros, desde la Estación Internacional de la Fregeneda, que está en el paraje de Valdenoguera, a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros del casco urbano de la Fregeneda, a orillas del río de la ribera de Froya, pues a partir de ahí la línea lo que hace es descender desde una cota en torno a 450 metros hasta los 135 metros en que se encuentra la desembocadura del Águeda en el Duero. A partir de ahí, la línea se tiene que acomodar, dice los escritos, a las curvas y contracurvas de la pendiente del valle encajado del río Águeda.
va bordeando todo el encañonamiento del río Águeda, que es muy poco conocido. Conocemos mucho la zona de Arribes del Duero, pues todo lo que, las presas y demás, pero el encajonamiento del Águeda es muy poco conocido. Y el Águeda está a unos 150 metros y la vía va en unos 300 y pico aproximadamente, salvando el desnivel de los 400 hasta los 150 que hay en Barcadalba, y el paisaje es impresionante. Ahí se encuentra uno con formaciones rocosas, con el cauce en pizarra que ha labrado el río Águeda durante millones de años. Es una riqueza natural impresionante, de aves. Es una zona que antes de declararse parque natural se declaró zona especial de protección de aves, una de las zonas más ricas en aves de la Unión Europea. Con lo cual el paisaje está por descubrir, y caminar por él es caminar con seguridad, como va a ser posible a partir de ahora. Yo estoy convencido que va a ser uno de los grandes deportes de los salmantinos. Que es el puente de Pollo Valiente, de 3 tramos metálicos. Efectivamente es un puente de planta quebrada, pero en curva, en trazado curvo. Está prácticamente encajonado entre 2 túneles, el túnel número 3 y el túnel número 4. Y el túnel número 3, también aprovecho para decirlo, es un túnel cuyo trazado en planta tiene 180 grados, con lo cual el centro del túnel hay una oscuridad absoluta al 100%, que es donde se encuentran concentradas las colonias de murciélagos. No son solitarios, ¿no? Porque ellos forman colonias muy interesantes. Mira, concretamente en el túnel número 3 hemos llegado a controlar hasta 11.000 individuos, una cantidad, pues dentro de los mamíferos, pues impensable, ¿no? Mira, un murciélago pequeñito, un pipistrellus o un murciélago común que hemos llamado siempre, que en una noche come más de la mitad de su peso en insectos. Más de 500 mosquitos devoran en una noche. Y que viven allí en colonias pegados al techo y allí viven, allí nacen, allí... entonces cuando a veces íbamos nosotros de jóvenes allí, de experiencia, de paseo, allí de excursión a los túneles, pues cuando ven gente se alborota, vamos, cuando oyen gente se alborota, porque evidentemente todos están ciegos, ¿no? Los murciélagos. Entonces pues se alborotaban y tal, algunos caían y tal. En el caso concreto de los puentes de la Fregeneda, todos ellos tienen unas características muy singulares desde el punto de vista de ingeniería, y hay uno de ellos que a mí personalmente me llama más la atención, que es el puente del Arroyo del Lugar. Es el puente cuya longitud es mayor, tiene casi 200 metros, y cuando digo longitud me refiero a la longitud total del puente, incluido el puente y los estribos. Es un puente que el tramo central es metálico, como todo el resto de los puentes. El primer estribo es un estribo de piedra que tiene 2 arcos, y el segundo estribo, el estribo de salida, lado Portugal, es un estribo que tiene una longitud del orden de 55 metros y tiene 3 arcos, sensiblemente en curva, y bueno, pues no es que creas, que aseguro que es un verdadero espectáculo desde todo punto de vista. Que son, no sé si mucha gente lo sabe, son de la escuela Eiffel, nada más y nada menos. Y ahí no existe nada de hormigón, es todo piedra de cantería, perfectamente tallada, a base de puntero y
y maceta, quiero decir, totalmente artesana. Y es una maravilla, ahí no hay hormigón para nada. Esquilones de plata. Pero el túnel número 6 sí es cierto que aproximadamente en el centro del trazado tiene una salida al exterior en la margen izquierda según avanzamos, que hay un mirador natural. Y bueno, pues efectivamente es un mirador de la belleza, ¿no? Porque se contempla uno de los puentes, se contempla ya las incipientes aguas encajonadas del río Águeda, que luego iremos viendo a partir de ahí en todo el trazado en nuestra margen izquierda hasta confluir en el puente internacional con las aguas del río Duero. Y bueno, pues es un verdadero espectáculo. Entraba la luna y también el sol y también la prenda que adora. Los sufrimientos, las penurias que pasaron para la construcción, todos aquellos series de accidentes, de desgracias naturales que se han ido contando, que se han ido narrando, están ahí para los anales de la vía y para los anales de los estudiosos. Todos son ciertos, seguramente, inclusive muchos más que han quedado en el olvido. Si lo sacas vacío. El túnel número 1 efectivamente es el más largo de todo el recorrido, tiene no recuerdo la cifra exacta, pero son 1400 metros. Es totalmente recto, como muy bien dices, y efectivamente nada más entrar en el túnel ya vemos la luz al final del túnel, que incluso nos da la sensación de que vamos a llegar muy pronto, pero recorrerlo a pie, yo lo recorrí hace 2 días, el recorrerlo a pie se tarda casi 1 hora. Mi amante, cuánto diera yo. El inconveniente era horadar el monte del Pingallo, que en su época, y así lo recogen varios artículos publicados en la Revista de Obras Públicas de España y en la Revista de Obras Públicas y Minas de Portugal, se tuvo que horadar un túnel de 1,5 kilómetros y debió ser una obra no solamente titánica, sino de verdadera ingeniería, porque se tuvieron que utilizar en aquellos momentos pues técnicas para no variar el eje del túnel, y el otro problema era la necesidad de agua para poder ir taladrando la roca. En ese caso pues es granito, ¿no? Porque antaño, claro, para hacer los túneles era a base de las pegas famosas, a base de dinamita, y venga, y a sacar los escombros pues con carros de bueyes. ¿Cómo quieres que vaya y vaya? Hubo muchísimos accidentes, murió mucha gente, a veces por imprudencias, a veces por imponderables, en fin, a veces por la forma en que se trabajaba, las dificultades de trabajar, naturalmente siempre en una zona donde había la amenaza de las inundaciones. Entonces hubo muchísima gente que murió en accidentes en aquella época, ¿no? La luna y también las condiciones laborales pues eran muy exigentes y eran extremas debido a las elevadas temperaturas que generalmente en la época estival pues se dan en los valles encajados de los Arribes, ¿no? En concreto en el Águeda. Por actos violentos
creo recordar que fallecieron por lo menos una docena de personas. En cierto momento se llegó a convertir en una especie de refugio de malhechores que huían de la justicia de una manera. Allí no les preguntaban nada, sino que se pusieran a trabajar, ¿no? Y eso pues también tiene su atractivo. La construcción de la línea también supuso una afluencia de muchísima mano de obra. Aquí había mano de obra, pero no había mano de obra suficiente. Digamos que aquí principalmente era la parte técnica, bueyes, carretas, facilitar sitios donde poder sacar material, etcétera, etcétera. Y donde acude mucha gente, pues acude todo tipo de gente. No, la gente quedó, pero yo digo que fue, no digo traumatizada, pero sí quedó impresionada por esa otra perspectiva sobre la vida, porque eran eso, no sé, llegaron a 2.000 o 3.000 ferrocarrilanos, como los llamaban allí. Entonces estos aportaron pues otra vida, otro mundo, por supuesto, más dinero. Y luego, por causas de enfermedad, epidemias, falta de higiene, paludismo, viruela, enfermedades de carácter contagioso, enfermedades de carácter, digamos, digestivo, pues fallecieron ligados con el ferrocarril, alrededor de 400 personas. Y no ligados con el ferrocarril, fallecieron por causas de enfermedad alrededor de 1.200 personas, en los municipios de Fregeneda e Hinojosa, entre los dos municipios. Pues hubo brotes de tifus, de cólera, que el gobernador civil de la época pues tuvo que solucionar mandando al catedrático de medicina en 1884, creo recordar, ¿no? Llama la atención pues también inclusive algún pequeño cementerio que hay de aquella neumonía, cólera de aquella época, en el cual ya no sabían dónde enterrar a la gente, porque eran tantos los muertos y tan pequeños los cementerios que no daban abasto y buscaban, de hecho, lugares apropiados para enterrarlo. La crónica que dice es que se juntan dos locomotoras en el centro del puente internacional sobre el río Águeda y se dan un beso de vecinos y de hermanos, y uno de los cronistas dice que ya no debiera de llamarse puente internacional sino de haberse llamado puente ibérico, ¿no? Por tanto, sí que facilitó el hermanamiento entre los dos países. Me levanto. El ferrocarril es otra experiencia fronteriza, porque además en su tiempo, en el siglo XIX, pues realmente cambió muchas relaciones internacionales, ¿no? Porque la gente empezó a viajar. Esta manera. Pero la frontera con España y Portugal en esta zona concreta está rota desde hace muchos años, más allá de lo que haya podido surgir desde el punto de vista político en un momento determinado. Porque una vez construido el puente internacional del ferrocarril, pues se rompió la frontera, que la frontera natural era el propio encajonamiento de las aguas del río Águeda. Dentro de mí el castigo. No te quiero. Yo digo que no te quiero. El puente internacional es un puente de unión. De hecho, cuando se inauguró, se hizo mediante lo que se llamó el beso de las máquinas, donde una máquina española y otra máquina portuguesa chocaron sus toperas a modo de beso, el beso de las máquinas. Y efectivamente es un punto de unión que transitan y que, digamos, busca, es más la búsqueda del otro, del compañero, del poblador que tiene prácticamente los mismos padecimientos a un lado y al otro de la frontera. Extiendo mi manta en el suelo
Hoy en día yo creo que la recuperación de la vía férrea puede ayudar a acercar institucionalmente a las cámaras del lado portugués, a los ayuntamientos del lado español, que ya hay contactos. Tenemos un contacto muy bueno con la Cámara de Figueira de Castelo Rodrigo, con la Cámara de Fres de Espada-Cinta, y a nivel humano y personal, desde que podemos pasar por carretera desde el año 2000, la cercanía es muy grande. Lo que nos falta todavía es que la parte portuguesa nos conozca a nosotros. Si yo supiera, que muriendo tú me abrías. Recuerdo también una frase de Unamuno que, hablando de España y de sus problemas, pues él decía que precisamente a España le falta lo que tiene Portugal, o sea, ese complemento quizá de lo emotivo, de la nostalgia, esa sensación que sentimos nada más cruzar la frontera, en los pueblos, en los paisajes. Querían matar por una lágrima tuya. ¡Qué alegría! Fue una esa muy complicada y muchas muertes. Solamente por esa gente se debía de abrir un homenaje a aquella gente. Casi me emociono yo sin que me vaya nada la cosa. El tema del ferrocarril La Fregeneda, la mayor de las desgracias, desde mi opinión, la mayor de las desgracias es lo que ha ocurrido hasta ahora. Es que un elemento de 78 kilómetros con 9 estaciones, 13 puentes y 20 túneles no se podía visitar y está declarado bien de interés cultural. Yo creo que eso es una desgracia muy grande, no grande, sino muy grande. Ya se quedó en mi pecho esta manera. El ruido de las máquinas atravesando túneles y puentes ya solo es un recuerdo en la memoria de quienes se acercan a esta vía, pero lo que fue un trayecto ferroviario se ha recuperado como senda verde. Yo la he hecho y os la recomiendo. Ya es posible pasearla a pie y experimentar cómo el ferrocarril fue capaz de unir el cielo, la tierra, el agua y el metal en una conjunción armónica. Dentro de mí el castigo, no te quiero. La rehabilitación es muy completa y sobre todo queremos dar seguridad a la persona que quiera hacer esa marcha. Es una marcha en la que es una sucesión de túneles, de puentes, de experiencias inolvidables, y lo que queremos es que en ese paisaje maravilloso con caídas de 60 metros, paisajes imposibles que pueden encontrarse, las personas que lo transiten tengan la seguridad, la tranquilidad de estar en las mejores manos y que todo esté en torno a que disfruten con seguridad. No desespero si sé que no te veré. En el siglo XIX esta línea nace para dar oportunidades, desarrollo a las personas que allí vivían. Era una vía abierta al mundo. Hace 30 años se cerró y nosotros queremos dar esa segunda oportunidad que no tuvo, porque creemos, si es gratis soñar, ¿por qué no pensar que esta línea en el futuro nos puede dar muchas satisfacciones para cumplir para lo que fue concebida, para dar oportunidades
y para hacer soñar a las personas que allí viven. Nosotros queremos facilitar la vida en cualquier sitio de la provincia de Salamanca, también en las Arribes. Tú me habrías de llorar. De pronto te encuentras con una cosa tan abrupta, tan dura, tan impresionante, tan fuera de lo normal de la realidad, digamos, de confundir la estética con la blandura, con lo bonito. No, esto es absolutamente, es un derroche de formas y de violencias físicas, ¿no? Y lo que digo yo, es la revolución de la estética abstracta, nos ha hecho apreciar este otro tipo de belleza, ¿no? Que no tiene nada que ver con la suavidad, con la tranquilidad, con el sosiego visual, sino al revés, todo te agrede, todo te hiere, todo te remueve el subconsciente de imágenes de otra realidad distinta a la cotidiana. Dejarían matar. Tenemos que seguir amando la naturaleza, mimándola, buscar un desarrollo en sintonía con ella, y esta solución, por ejemplo, que se ha buscado para el trayecto del tren de la Fregeneda, pues puede ser un ideal. No alto daquela serra meu bem, no alto daquela serra meu bem, tem meu pai castanheiro, tem meu pai castanheiro. Queda castañas en maio e meu bem, queda castañas en maio e meu bem, cravos rosos en janeiro, cravos rosos en janeiro. Na tua